Administración de tareas. La temática a desarrollar en la presente sesión es vincular tareas, adelanto, retardo y división de tareas, tareas repetitivas e hitos, nivel de esquema. Al terminar de registrar las tareas del proyecto, debemos establecer las relaciones que existen entre cada una de ellas. Estas relaciones o vínculos especifican cuándo podemos ejecutar una tarea en función del inicio, fin o porcentaje de avance de otra tarea. A estas relaciones entre las tareas se le denomina dependencias. A la tarea que predomina en la relación se le designa como predecesora y a la que depende se le denomina como sucesora. Existen 4 tipos de vinculación en Project: fin a comienzo, comienzo a comienzo, fin, comienzo a fin. En la relación fin a comienzo, la fecha de fin de la tarea predecesora determina la fecha de comienzo de la tarea sucesora. Por ejemplo, el diseño de un producto debe realizarse antes de la fabricación. En la relación comienzo a comienzo, la fecha de comienzo de la tarea predecesora determina la fecha de comienzo de la tarea sucesora. Ejemplo, la revisión del guión y el reparto del guión deben ocurrir de manera simultánea. En la relación fin a fin, la fecha de fin de la tarea predecesora determina la fecha fin de la tarea sucesora. Ejemplo, el término de la tarea de acondicionamiento de un nuevo local debe coincidir con el término de alquiler del antiguo local. Y finalmente, la relación comienzo a fin, donde la fecha de comienzo de la tarea predecesora determina la fecha de fin de la tarea sucesora. Este tipo de relación se utiliza en raras ocasiones. Existen varios métodos para vincular tareas en Project. Empezaremos viendo el método por medio de la columna predecesoras. En la vista diagrama de Gantt, seleccione la celda de la columna predecesoras que corresponda a la tarea sucesora. Luego indique el número de la tarea que le precede. Ejemplo, la tarea B1 es sucesora de la tarea A1. Por lo tanto, en su celda colocaremos el número 2, que corresponde a la tarea A1. El tipo de vinculación por defecto es fin a comienzo. Si necesita cambiar el tipo de relación entre las tareas, haga doble clic en la flecha que vincula las barras que representan a las tareas en el diagrama de Gantt. En el cuadro Dependencias entre tareas, puede cambiar el tipo haciendo uso del menú desplegable. Finalmente, pulse en el botón Aceptar. El siguiente método es por medio de la ventana Información de tarea. Para ello, haga doble clic en la tarea que desea configurar su vinculación. Al abrir la ventana Información de tarea, seleccione la pestaña Predecesoras. Haga clic en la primera fila y elija de la lista desplegable la tarea B1. Aquí también puede configurar el tipo de vinculación. Luego, haga clic en Aceptar. También podemos vincular por medio del mouse. En la vista del diagrama de Gantt, coloque el cursor encima de la barra que representa la tarea predecesora. Cuando el cursor cambie
a una forma de cruz con flechas en sus 4 lados, mantenga presionado clic y arrastre la tarea predecesora encima de la tarea sucesora. Verifique que el cursor cambie de forma a un eslabón de cadena. Suelte el cursor y se generará la dependencia entre las tareas. Finalmente, revisaremos el último método, que es por medio de la columna nombre de tarea. En la vista diagrama de Gantt, seleccione las tareas que desee vincular, respetando el orden en que necesite vincularlas. Use la tecla Shift para seleccionar tareas que se encuentren contiguas, o la tecla Control para seleccionar aquellas que no se encuentren contiguas. Nosotros vamos a vincular la tarea B2 con C2. Luego, en la pestaña Tarea, Grupo Programación, pulse la herramienta Vincula las tareas seleccionadas, o también puede utilizar su atajo de teclado Control F2. Como se explicó anteriormente, Project crea una vinculación de tipo fin a comienzo por defecto, pero puede cambiar la relación entre tareas usando cualquiera de los métodos descritos anteriormente. Una vez que hemos terminado de establecer las dependencias entre las tareas, se puede definir tiempos de adelanto o posposición que conllevaría a que la tarea sucesora comience o termine antes o después de lo establecido por la tarea predecesora. Para generar tiempos de posposición o adelanto, solo haga doble clic en la flecha que vincula las barras que representan a las tareas en el diagrama de Gantt. En la opción retardo, establezca el valor de la posposición usando cualquier unidad de tiempo o porcentaje en números positivos. Como puede apreciar, la dependencia entre las tareas A1 con la tarea B1 es de fin a comienzo. La tarea A1 tiene una duración de 5 días y la tarea B1 de 3 días. Si determinamos un retardo de 2 días positivos, como puedes apreciar, termina la tarea A1 el lunes y el martes, son los 2 días de posposición, y la tarea B1 estaría empezando recién el día miércoles. Sobre el tiempo de posposición, debemos aclarar lo siguiente. Un tiempo de posposición implica que la tarea sucesora comenzará después. Si la dependencia entre las tareas es de fin a comienzo, el tiempo de posposición determina aplazar el comienzo de la tarea sucesora. En la columna predecesoras de la hoja de tareas, el tiempo de posposición se especifica como 2 FC más 2 días. Es decir, vinculación fin a comienzo con la tarea número 2 más 2 días de posposición. Del mismo modo, puedo establecer valores de adelanto utilizando unidades de tiempo o porcentaje en valores negativos. Como puedes apreciar, en la sección retardo se ha colocado -2.
Ahora, la tarea A1, que dura 5 días y empieza el día lunes y termina el día viernes, determina que 2 días antes que termine la tarea A1, estamos empezando la tarea B1. Sobre el tiempo de adelanto podemos mencionar lo siguiente. Un tiempo de adelanto involucra que la tarea sucesora comenzará antes. Si la dependencia entre las tareas es de fin a comienzo, el tiempo de adelanto especifica un anticipo en el comienzo de la tarea sucesora. En la columna predecesoras de la hoja de tareas, el tiempo de posposición se especifica como 2FC menos 2 días. Es decir, la tarea B1 debe empezar menos 2 días antes que termine la tarea A1. También puede configurar los valores de posposición y o adelanto desde la pestaña predecesoras de la ventana Información de tareas. Para ello, haga clic en alguna de las tareas y en la columna posposición establezca el valor, ya sea positivo o negativo, que requiera. Si necesita interrumpir el trabajo de una tarea, puede dividirla en tantas secciones necesite. En la vista de tareas del diagrama de Gantt, ingrese a la ficha tarea. En el grupo programación, busque y seleccione la opción de dividir tarea. En la barra de Gantt, haga clic sobre la fecha donde necesite que tenga lugar la división. Luego arrastre la segunda parte de la barra hacia la fecha en la que desee que comience nuevamente el trabajo. Para eliminar la división de una tarea, solo arrastre la segunda sección hasta que toque la primera sección. Si requiere programar una tarea que se repita a intervalos específicos, regístrela como una tarea periódica. En la vista de tareas, asegúrese de estar en la vista diagrama de Gantt. Luego, seleccione la fila inmediata inferior de donde desea registrar la tarea repetitiva. En la pestaña Tarea, Grupo, Insertar, haga clic en la flecha inferior del botón Tarea. Del menú desplegable, seleccione Tarea periódica. En la ventana Información de tarea repetitiva, configure los valores como nombre de tarea, duración de la tarea, así como su patrón de repetición e intervalo de repetición.
Si lo requiere, puede asignar un calendario al final del procedimiento. Se asignará la tarea periódica en la hoja de tareas con un intervalo de repetición de 5 veces. Si requiere registrar un hito en su proyecto, solo debe ingresar una nueva tarea. Seleccionemos la fila número 11 y luego pulsamos clic derecho. Del menú contextual seleccionamos Insertar tarea. Vamos a llamar a esta tarea fin de fase 1. La volvemos a seleccionar. Ahora, para convertirla en hito, solo debemos ponerle una duración igual a 0. Una tarea que se convierte en hito se representa con un símbolo de un rombo negro. Este hito también necesita su predecesora, que vendría a ser la tarea número 10. Ya está ubicado al final de la fase. Si requiere crear un hito que tenga una duración diferente a 0, haga doble clic a la tarea a convertir. En la ventana Información de la tarea, seleccione la pestaña Avanzado. Especifique una duración y active la casilla Marcar la tarea como hito. Finalmente, haga clic en Aceptar. Para agregar numeración a su proyecto, solo active la casilla Número de esquema que se encuentra ubicada en la pestaña Formato, Grupo Mostrar u Ocultar, Número de esquema. Como puedes ver, cada una de mis tareas se enumera con una lista similar a lo que tú conoces con el nombre de lista multinivel. Ahora, también puedo traer un campo haciendo clic en la primera de las columnas y luego clic derecho, insertar columna. Voy a buscar número de esquema e inmediatamente se agrega el campo. Cualquiera de las dos vías es factible. El campo número de esquema contiene el número que representa la posición de una tarea en la estructura jerárquica. El número de esquema es similar a un número EDT, es decir, estructura detallada del trabajo, salvo que aparece automáticamente el número de esquema por proyecto. Los códigos EDT son números esquema que representan la estructura de descomposición del trabajo. La EDT es, en gestión de proyectos, una descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos de este. Para asignar una EDT a su proyecto, en la vista de tareas del diagrama de Gantt, seleccione toda la columna Nombre de tarea. Haga clic derecho y seleccione Insertar columna. Escriba EDT para filtrar la búsqueda y luego pulse Enter. Para crear un código EDT personalizado, seleccione la pestaña Proyecto, Grupo Propiedades y haga clic en la herramienta EDT. Seleccione la opción Definir código. En la ventana Definición de código EDT,
puede usar números, letras mayúsculas y minúsculas y símbolos como secuencia de cada nivel. Para establecer el código para tareas de primer nivel, en la primera fila de la columna secuencia, elija el tipo de carácter de la lista desplegable. Puede elegir entre números, letras mayúsculas o minúsculas, o una combinación de números, letras y otros símbolos. En la columna longitud, establezca el número de caracteres de cada nivel de la cadena de código. Haga clic en cualquiera para permitir cualquier número de carácter para este nivel. En este caso, nosotros colocaremos 2. En la columna separador, seleccione un carácter para separar el código de un nivel del código para el siguiente nivel. Vamos a generar otra secuencia con una longitud también de 2 y con un separador ahora del guión. Luego, en el prefijo, colocaremos las siglas UCB. Como puedes ver, vista previa del proyecto me indica cómo se verá mi código EDT. Pulsa en aceptar y se ha colocado el código.